Un video revelador que deja bien claro cómo el Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de toda esta crisis que se ha desatado en República Dominicana con el tema de la Operación Calamar, paga dinero, entrega dinero a dominicanos necesitados, no sé si llamarles dirigentes, simpatizantes. Lo que queda claro es que en medio de esta lucha se está jugando demasiado. Esperar que el PLD acepte que muchos de sus exministros, funcionarios y miembros del comité político son corruptos porque sí, no creo que debamos esperarlos. Las consecuencias serán letales, funestas quizás para muchos de ellos, pero el PLD está dispuesto a arrastrar, a llevarse entre las uñas, no solo a parte importante de la democracia, del sistema de partidos políticos, sino a todo el gobierno. Quiero invitarle a que se suscriba en este momento. Recuerde la importancia de activar la campanita. Como siempre le digo, duerma con un ojo abierto y uno cerrado. Un saludito a Pancho y a Fela de parte de El Demócrata. A mis padres queridos en Pancho y Fela, a cada uno de ustedes, a la diáspora que está en Estados Unidos, en Europa, Centroamérica, Canadá, el Caribe, no importa dónde usted esté, los dominicanos de buena voluntad que hacen todo lo necesario para poner en alto a la dominicanidad, y a los que están en el patio día tras día dando lo mejor de sí. Repórteme sintonía, de qué parte nos ve, del Gran Santo Domingo, de Santo Domingo Oriental, de la capital, de la zona norte, este, sur. Nosotros firme al pie del cañón. Este video que le comparto de inmediato confirma evidentemente que no todo es por amor. No es ahora que Gonzalo es el gran líder como han querido pintarlo. No significa que no tenga arraigo. No es cualquier persona, un candidato presidencial, ex ministro de Obras Públicas, pero sobre todo alguien como Gonzalo que, guardando la distancia, y no sé si cometa algún exceso para muchos, Gonzalo es una especie de Hipólito, con carisma, con limitaciones intelectuales. No se le puede comparar para nada con un perfil como el de Leonel, ni como el de Abinader, guardando la distancia entre Leonel y Abinader en términos intelectuales, pero ese conchoprimismo, esa naturalidad, incluso estando preso, riéndose, parte de una estrategia o no, no a todo el mundo le queda bien el rol que asumió el penco, mejor conocido Gonzalo como el penco, y ahora evidentemente hay mucho de qué hablar y qué esperar en medio de todo esto. Se ha querido vender la idea de que contradictoriamente Gonzalo tiene tanto liderazgo, tantos seguidores en el PLD, como si fuera el candidato presidencial para esta próxima contienda y no Abel Martínez. Pareciera que Gonzalo, dicho sea de paso, se mantuvo gravitando luego de su candidatura presidencial y es el líder del PLD. Cuando se desapareció, todo el mundo sabe que Gonzalo, después de la derrota, se sumergió en una depresión, tuvo que concentrarse en recuperar a su familia, aspecto que no vamos a tocar por un tema de principio. Se habla mucho y se mencionó y se cuestionó bastante el precio que pagó Gonzalo en términos familiares, en términos personales, económicos. Esa es otra cosa. Ahora, no sé si usted ha reparado que todo esto se da con una estrategia, con una narrativa tan fina, tan bien contada desde dentro de un equipo estratégico del PLD, que no hay encendido de velas para liberar a José Ramón Peralta. No hay reclamos ni encendido de velas para soltar a Donald Guerrero. Todo se ha centrado en la figura de Gonzalo. Eso tiene una explicación. Se lo voy a compartir más adelante de la misma manera también otros elementos fundamentales, pero antes quiero que usted vea este video donde se está pagando, señores, 200 pesos. La necesidad, como decimos en buen dominicano, tiene cara de hereje. No estamos hablando de 10,000 ni 5,000 pesos, 200 pesos por cabeza. Véalo usted mismo. Adelante.
Bueno, quiero pedirle que me sigan en Instagram, en Twitter. Estamos 24/7, minuto a minuto, compartiendo todas las incidencias en estas redes sociales. No se limite a todo lo que analizamos en el Demócrata y más allá de la curva sobre los temas de Haití, internacionales, los temas locales, corrupción. Nosotros compartimos muchas noticias, informaciones, análisis en corto en nuestras redes sociales. Usted me encuentra como @eldemócrata_rd. Este video inédito, en exclusiva, que le comparto, confirma una práctica que no se la vamos nosotros ahora solamente a adjudicar al PLD. Aquí el sistema de partido político siempre ha utilizado, cuando hablo de sistema, para que le pongamos nombre y apellido, hablamos de la fundita de Balaguer, de la muñeca y la bicicleta de Balaguer, hablamos de la logística, como se le conoce en el PRD, PRM. Hay que buscar el efectivo, la lucha por los alcaldes, por los senadores, por los diputados, siempre para manejar nómina pública, nominillas. Es decir, que el acceso a recursos, pagarle a simpatizantes, a miembros de las organizaciones políticas, ha sido la historia de manera tradicional en nuestra política. Bueno, cuando usted dice Peña Gómez movía las masas, Balaguer movía las masas, Bosch movía las masas, pero no estamos en época de un liderazgo al estilo de Peña, Bosch y Balaguer. Los tres líderes no solo murieron, sino que se extinguieron. Sus organizaciones políticas transformaron ese liderazgo en clientelismo, en populismo, en nominilla. Incluso el propio Leonel Fernández, cuando llega en el año de 1996 por primera vez con el Partido de la Liberación Dominicana al gobierno, fíjese bien que el propio Leonel, teniendo las condiciones de un líder nato, de oratoria, de saber conectar emocionalmente, un Leonel con carisma, con todas las condiciones para, si se quiere, poder movilizar a todos los simpatizantes del partido y de fuera del partido sin necesidad de tener que pagar. Se nos olvida que dijo Leonel con el tema del programa mínimo de empleo, siendo presidente, que él prefería pagar antes que matar, que él prefería pagar antes que encarcelar, refiriéndose a los paros, refiriéndose a los cuestionamientos después del segundo año de gobierno el PLD y Leonel en el 96-98, todo muy bien, del 98 al 2000, nómina, nominilla, y eso llevó a la cárcel. No es la primera vez que van los PLDistas a procesos judiciales. Recordemos que Luis Inchausti cayó preso. Recordemos que Diandino Peña, con un caso de corrupción en el primer gobierno, estamos hablando de cerca de ¿cuánto? 25 años. Vamos a poner que esos procesos se dieron en el 2000, pero se cometieron en el 98, cerca de 23 años, más de 2 décadas. Félix Bautista salió de Najayo. También, cuando usted revisa a Ivanhoe, NG, entonces, los presos por corrupción en el Partido de la Liberación Dominicana no son nada nuevo. ¿Y qué significa eso? Que el PLD inauguró esa fórmula de Leonel, paradójicamente, un Leonel que hoy se muestra como un santo, como una persona con los pluritos éticos, morales, y se le olvida a Leonel que él fue durante más de 12 años, no solo presidente de la República, sino cerca de 14, 15 años presidente del Partido de la Liberación Dominicana. La fórmula de pagar, de darle dinero para los mítines, para las actividades, es algo natural en el PRD, en el PRI, en todos los partidos políticos. Ahora, querer decir que Gonzalo es un preso político, obviamente, y ahí vamos a caer ahora en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con el tema de las bombas, de la agresión de la Policía Nacional, de la reacción a las movilizaciones del Partido de la Liberación Dominicana, dividiendo todo esto en dos aspectos fundamentalmente. Número uno, si usted pretende que va a llevar a la cárcel a Gonzalo, a José Ramón, a Donald Guerrero, todos juntos, de un solo, en un solo operativo, 3 pejes gordos, 3 dirigentes, 3 exfuncionarios
del danilismo cercanos, lo suficientemente cercano a Danilo como para estar convencido todo el pueblo de que ya Danilo está cercado, acorralado, de que lo único que hace falta ya es la operación de la visita sorpresa, ese expediente para que Danilo vaya preso y que el PLD no se va a movilizar, pretender creer que el Partido de la Liberación Dominicana va a decir, sí, ellos robaron, que paguen, que lo condenen, nosotros no vamos a hacer nada. Es demasiado. Hay que permitirle el pataleo, hay que estar preparado, porque si eso se lo hicieran al PRM y al presidente Luis Abinader, ¿qué hiciera el PRM? Siendo objetivo, saliera a quemar gomas, saliera a paralizar el país. Entonces, a mí no me sorprende, y no creo que deba sorprenderle a nadie, que el PLD busque movilizarse. Dicho sea de paso, déjeme decirle algo, sin justificar todo lo que ha pasado, la estabilidad social y política de República Dominicana se va a comprometer, absolutamente. Entonces, por un lado, no se puede esperar nada menos del PLD, el pataleo, las reacciones, porque no se van a dejar meter presos, someter, que se movilice todo lo y el impacto que eso significa en medio de un proceso electoral donde Abel Martínez busca ganar la presidencia de la República, pero por otro lado, evidentemente hay que cuestionar el tema de los excesos de la Policía Nacional. Aquí todo el mundo sabe que cuando llueve, el presidente decide si se pone una alerta amarilla o una roja. Cuando hay un hoyo, el presidente sabe dónde hay un hoyo y el ministro de Obras Públicas lo llama para decirle, presidente, vamos a tapar el hoyo de la 27. El puente Duarte hay que intervenirlo. Aquí estamos en un sistema presidencialista. El presidente Luis Abinader, al igual que todos los presidentes, se enteran de todo, autorizan todo. Entonces no puede ser que la reacción del gobierno sea entrarle a bombazos al PLD y por dejarse provocar. Y digo dejarse provocar porque fíjese cómo esas bombas lagrimógenas que son lanzadas al Partido de la Liberación Dominicana, si fue un hecho eventualmente que la policía bombardeó el local de la Casa Nacional del PLD o no, si esas bombas fueron colocadas y fueron activadas y planificado todo esto por el PLD. La realidad es que en la medida en que el PLD vaya al Palacio de Justicia, haga piquete, encienda vela, convoque a marchas, hay que jugar con una inteligencia emocional donde la Policía Nacional y cualquier órgano militar del Estado y del gobierno central en medio de esta actual coyuntura no le dé la excusa. Si se le da la excusa, se van a crear las condiciones para una crisis social y política. Es lo único que hace falta. Vámonos a la opinión del demócrata y de inmediato voy a compartir con ustedes los aspectos que tienen que ver precisamente con todo lo que está detrás de esta protesta del Partido de la Liberación Dominicana, de las acusaciones, de la planificación para desestabilizar el país y cómo esto puede terminar convirtiéndose en un escenario nada previsible y que no sea conveniente para ningún sector. Evidentemente que lo que está en juego para Danilo y para ese comité político es demasiado. Ellos no tienen nada que perder. De inmediato con más. Ahora el demócrata te presta su voz, no solamente el análisis, sino el compromiso de denunciar las grandes problemáticas sociales que nos afectan. No importa dónde estés, un equipo de reporteros y un servidor irá donde esté el problema, porque ahora el demócrata te presta su voz. Este tema evidentemente amerita un análisis a profundidad, un seguimiento como lo hemos hecho desde el Demócrata y más allá de la curva. El video que le he dado a conocer en primicia donde se le entrega dinero para que esos miembros militantes, simpatizantes, que son gente pobre, que no tienen una afiliación, un reconocimiento, una identidad con ningún partido político, y mucho menos con el PLD ni con Gonzalo, son una construcción, una reacción, una estrategia para darle un contenido social a ese Gonzalo Castillo, que es la ficha con menor rechazo. ¿Por qué no se habla? Y le decía al inicio de este análisis, precisamente que me llamaba la atención que nadie habla de Donald Guerrero, un exministro de Finanzas, pieza importante del danilismo. Aquí no se está hablando de encendido de velas por José Ramón Peralta. ¿Por qué Peralta
dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana se dedicó a crear mucho rechazo, una tasa de rechazo elevadísima. No tiene un imaginario, no tiene un perfil que conecte con la sociedad. Cuando usted mira incluso el fenotipo, el rostro, el perfil de José Ramón Peralta, siempre se manejó distante, pedante, con mucho orgullo, con distancia. Lo mismo de Donald Guerrero, que venía de Baminter, del Listín Diario, con un perfil megamillonario, de sangre azul. Entonces José Ramón y Donald fueron distantes con el propio PLD. Incluso no son PLDistas. Esa distancia entre Donald y José Ramón parte del hecho de que los nombramientos en posiciones de tanto poder como un ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y un Donald Guerrero, que en el segundo mandato de gobierno de Danilo Medina ocupa el Ministerio de Hacienda con todo el power que representó Donald Guerrero, nunca se vincularon al PLD, mucho menos al pueblo. No son figuras que conectan con nadie, ni adentro ni afuera de la organización política.